Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el verbo y la conjugación verbal. Como ya sabemos, el verbo es un tipo de palabra que nos permite expresar acciones, ¿sí? Como el hacer, el ser y el sentir. Ya sabemos que el verbo se puede conjugar en presente, pasado y futuro. Como se puede conjugar, también tiene varias variantes. El hacer, ¿cierto? Que en esto nos involucra el cantar, el dormir, el conversar. ¿Mm? También tenemos el verbo consentir, es el verbo del sentimiento. En ese está el amar, querer, el odiar, el extrañar y el alegrar. Tenemos el verbo del ser, es lo que me proyecto, lo que yo voy a realizar en ese momento, el dibujar, el pensar, el decidir y el expresar. Como dato curioso, no sabemos aún, o ustedes no tienen claro cuántos verbos hay a nivel nacional en la lengua. ¿No? Tenemos más de 6.800 verbos en verbos estándar y 6.100 verbos en lengua cultural, ya sea científica, profesional y tecnológica. Todas esas palabras que nombré anteriormente se indican acciones y esas acciones las denominamos verbos. A continuación vamos a ver las dos partes que tiene el verbo. Está la raíz y la desinencia. Bueno, por el lado de la desinencia es la palabra del comer, del cruzar, la que va a terminar en ar, er o ir. ¿Sí? Esa es la desinencia. Y la raíz es lo que está atrás de ella, como escri, y la desinencia es vir, ir. ¿Listo? Así sucesivamente. Cuando decimos que un verbo se encuentra en infinitivo, hablamos del ar, del er y del ir. El ar es en primera conjugación. El er en segunda conjugación y el ir en tercera conjugación. Súper fácil. A, E, I, 1, 2, 3. Así sucesivamente va el verbo, ¿no? Los cambios en la desinencia del verbo nos menciona 4 pasos. En ellos está el modo, el tiempo, la persona y el número. Iniciamos con el modo. Existen 3 campos en ese lugar, ¿sí? El indicativo, el subjuntivo y el imperativo. En el indicativo nos habla sobre los hechos reales y seguros, o verídicos, como por ejemplo, Alejandra estudia. Es un hecho verídico, un hecho real. El subjetivo es la expresión de deseo o duda, como por ejemplo, ojalá estudie. ¿Sí? Estamos dudando en esa oración. Y el imperativo es la expresión del mandato o órdenes, como por ejemplo, estudie, hijo mío. O sea, usted mirará si estudia, ¿sí? Eso es el imperativo. Tenemos el tiempo. ¿No? El tiempo, como les dije anteriormente, pasado, presente y futuro, que lo podemos tener en un verbo. En este caso vamos a conjugar el verbo jugar. ¿Sí? Yo juego, que es el verbo presente, estoy jugando. En pasado, yo jugué. Y en futuro, yo jugaré. ¿Sí? Se pueden mezclar varios verbos también dependiendo el pronombre que vamos a utilizar. ¿Cierto? Tenemos la persona. Yo, tú, él. Yo, primera persona. Tú, nosotros y ustedes, segunda persona. Él, ellos y ellas es tercera persona, ¿sí? Que nos abarca como tal las personas que van a dirigir el verbo.
Y el número, ya sabemos que el número está entre plural y singular. El plural nos habla de muchas más de una persona, muchas personas. Y el singular nos habla solo de una personita. A continuación vamos a realizar un ejemplo de los cambios en la desinencia del verbo. En estos momentos observamos que está el script. ¿Qué es el script? Es la raíz, ¿sí?, del verbo. Vamos a utilizar el modo. Como sabemos, tenemos las tres clases de modos, que es indicativo, subjuntivo e imperativo. En este caso es indicativo. ¿Por qué? Porque es un hecho real, ¿sí? Entonces, escribo, modo indicativo. El tiempo. En el tiempo tenemos el presente, el pasado y el futuro. En este momento tenemos escribirían o escribirán, ¿sí?, que es en tiempo futuro. Pero si aquí estuviera la palabra escribió, ¿cuál sería ahí el tiempo? El pasado, ¿cierto? Ahora tenemos la persona. Decimos que escriben es en tercera persona. ¿Por qué? Porque ellos escriben y esa hace parte de la tercera persona. Ahora tenemos el número. Escriben. Cuando hablamos ellos es plural, muchos. Entonces ellos escriben, que es en número plural. Bueno, ahora vamos a ver otro verbo para hacer más dinámica la clase, que ustedes entiendan más con otro tiempo, otra persona y otro número, ¿sí? Para el cambio de la desinencia de ese verbo. Ahora tenemos la conjugación. La conjugación es el conjunto de todas las formas que puede adquirir un verbo, ¿sí? Este verbo que se agrupa en las tres conjugaciones según la terminación del infinitivo, ¿sí? Cuando hablamos de infinitivo recuerden, estamos refiriéndonos al ar, al er y al ir, esos verbos que terminan en esas tres palabras, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos un verbo con determinación en primera conjugación, en este caso es ar. Cuando tenemos un verbo en segunda conjugación, en ese caso es er. Y cuando tenemos un verbo en tercera conjugación, en este caso es er. Ejemplos del ar, del er y del ir. Iniciamos con el ar, que es nuestra primera conjugación. Está cantar, bailar, cenar, retirar. Ahora con el verbo de la segunda conjugación, que en este caso él es el er. Está beber, está escoger, está comer y querer. Y nuestro verbo con tercera conjugación, en este caso es el ir, están los siguientes: escribir, vivir, existir y resistir, entre otros. Como ya sabemos y tenemos en cuenta, ya vimos el verbo y la conjugación. Ahora nos hace falta ver el tiempo verbal, ¿sí? Que el tiempo verbal, ¿qué hace o qué a qué nos arroja? A mirar en qué está escrito el verbo, si está en presente, en pasado o en futuro. Si el verbo está en pasado, hacemos referencia a que la acción ocurrió antes del momento en el que se habla. Como por ejemplo, fui un bebé. La palabra fui hace referencia al pasado, ¿sí? Cuando hablamos de soy un niño, estamos hablando al momento, en el momento, ¿sí? Nos estamos refiriendo a la acción del habla y del momento, ¿sí? Que es nuestro presente. Pero cuando decimos seré un adulto, ¿a qué me hago referencia? A el futuro, ¿sí? De
lo que ocurrió después del momento en el que se habla. Es lo que se ocurre después. Bueno, a continuación vamos a ver o a realizar ejemplos de acciones verbales utilizando todo a nuestro alrededor. Si yo les digo un ejemplo como comí una pizza con mis amigos, ¿cuál es la acción? La acción es comí, ¿cierto? Pero el infinitivo de comí es el verbo comer. Y si digo comer, no estoy diciendo nada de cuándo lo hice o realicé esta acción. Recordemos que el infinitivo es el nombre del verbo. En este caso, comer. El infinitivo, ¿cierto? Es por eso que tenemos que tener en cuenta la acción del verbo. Otro ejemplo sería, Camila jugó el viernes con Pedro. ¿Cuál sería la acción en este caso? La acción sería jugó, ¿cierto? Pero el infinitivo de jugó es jugar. Entonces ya sabemos que todos los infinitivos en verbo es ar, ir. Como ya vimos, el verbo, la conjugación y el tiempo verbal, ahora vamos a escanear el código que aparece en la pantalla. Este código nos va a dirigir a una guía de trabajo para saber qué aprendí en este módulo. Muchas gracias. Y de antemano agradezco por darme la oportunidad de ofrecerles mis conocimientos a este hermoso colegio.